Buenos días, mis amados, es un gusto encontrarnos nuevamente, es un gusto estar con ustedes y compartir estos tiempos especiales en que el Señor nos tiene viviendo. De verdad que bienvenidos a su Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, La Promesa del Padre, en este tiempo de intimidad, de influencia que en este año 2020 el Señor nos enfocó hacia allí a través de un versículo muy especial que está en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 46, que dice de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos en estos tiempos de intimidad con el Señor, estamos creciendo y profundizando en nuestra relación con Él, pero también estamos ganando influencia con las personas a nuestro alrededor. Es nuestra oración que este versículo se esté cumpliendo al pie de la letra en la vida de cada uno de nosotros y en la familia de cada uno de ustedes, que realmente estemos pasando tiempos de calidad con la familia, pero tiempos de profundizar en nuestra relación con el Señor. Así que bienvenidos. También les cuento que seguimos adelante con nuestros cursos de enseñanza bíblica. Ahí estamos, el ABC bíblico, lo estamos llevando a cabo todos los días. Nos estamos reuniendo a las 5 de la tarde y qué bueno que ha sido, qué buenos tiempos que el Señor nos está regalando. Un buen grupo también ahí. Si no te has sumado y quieres sumarte, pues ahí te esperamos. También los cursos, el curso de discipulado básico, ahí estamos haciendo los jueves, estudiando la Biblia en las verdades más básicas, más elementales, y ahí vamos creciendo con otro grupo también muy particular, muy bonito, y estamos agradecidos con el Señor por los tiempos que estamos viviendo de profundidad con el Señor. Todo esto es lo que el Señor nos había llamado a hacer, y ahí con pandemia y todo, nosotros no lo sabíamos, pero el Señor sí lo sabía. Y el Señor tenía estos tiempos especiales para nosotros. Así que no tengo más anuncios, pero sí quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Por eso le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y que nos pongamos de acuerdo en una oración. Señor, yo te pido con todo mi corazón, Dios, que en este día nos hables, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quitando todo obstáculo, todo impedimento, para que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Quita todo obstáculo para que tu palabra sea predicada, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer esta enseñanza con la intención que está en su corazón, y que, Padre, que quites todo obstáculo, que quites todo impedimento, Señor, para que tu palabra sea predicada, pero para que tus hijos la reciban, Señor. Así que, Dios, yo oro por cada uno de mis hermanos que en este día escuchan esta palabra, Señor, y que así como inquietaste mi corazón con esta palabra, Señor, que así produzca fruto en la vida de mis hermanos, Señor. Porque con tu palabra, Dios, tú nos diriges, Señor. Con tu palabra nos exhortas, Señor. Nos animas, Dios, pero también nos retas, Señor. Así que, Dios, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para compartir de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos míos, en este tiempo vamos a compartir una palabra que le hemos puesto por nombre tiempos y señales. Tiempos y señales. ¿Y por qué tiempos y señales? Porque hemos venido hablando de la fe, y creo que ese es el tema que el Señor nos está inquietando en estos días. La fe, porque la fe que vamos a requerir después de salir de esta pandemia, la fe que está mientras estamos en la pandemia, que hasta cuándo va esto no lo sabemos, que el confinamiento va cediendo pues en algunos momentos, pero que se recrudece en otros. Son tiempos, y sencillamente lo que el Señor quiere es que nuestra fe sea cimentada en este preciso momento. Para vivir el momento que estamos viviendo necesitamos una fe muy particular. Y la semana pasada hablamos acerca de la fe. Y pensando en la fe, realmente la semana pasada habíamos terminado con un versículo, o habíamos comenzado mejor, todo se originó realmente en un versículo que está en Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8, donde Jesús pregunta de esta manera:
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús está preguntando si cuando Él regrese por segunda vez, oiga, ¿hallará fe en la tierra en estos tiempos finales? Cuando lo que vemos es que la gente no cree en los gobiernos, la gente no cree en el liderazgo, la gente no cree en la ciencia, la gente no cree, hermano, ya la gente no cree en nada ni en nadie. Y Jesús hace la pregunta, ¿por qué? Porque hacia el final de los tiempos realmente la fe va a ser tan extraña, tan rara, mis amados hermanos, que por eso es que Pedro dice que la fe será muy, muy, muy valiosa. Porque entre más escasa, pues obviamente más valiosa. Las personas de fe van a ser más difíciles de encontrar. Y entonces, hermanos míos, pues pensando en eso, entonces me encontré un versículo en el libro de Lucas un poquito atrás que me abrió como un pensamiento que Dios quiere que comparta con ustedes. Dice el libro de Lucas capítulo 17, versículo 28 a 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos míos, hacia los últimos tiempos, y entonces aquí la Biblia nos refiere a este hombre Lot. Y entonces, oiga, en la época de Lot la gente compraba, la gente vendía, la gente plantaba, la gente edificaba, la gente estaba como si nada estuviera pasando, hasta que, hermanos, llovió fuego del cielo. Dice aquí en la Biblia, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Y dice la Escritura que así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Y entonces, hermanos míos, obviamente necesitábamos averiguar qué era lo que pasaba en aquella época, cómo era que era la sociedad en aquel momento, de qué es que se trataba esto de Lot, quién era Lot, de dónde salió Lot, qué fue lo que pasó con Lot. Y entonces, en ese sentido, pues hermanos míos, y antes de que entremos en el tema, quiero como dejar en sus mentes, en sus corazones, lo que Dios espera de nosotros. Porque cuando hablamos de fe, normalmente estamos pensando en que Dios me dé, que Dios me haga, que Dios me sane, que Dios me salve, que Dios me lleve, que Dios me suba, que Dios me baje y que Él haga las cosas por mí. Pero también fe tiene que ver con que sepamos qué es lo que Dios está esperando de nosotros, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y cuando pensamos en lo que Dios quiere de nosotros, pues el Señor puso en mi corazón 3 cosas. Y se las digo desde ahora para que comencemos como a evaluar esta situación. 3 cosas espera Dios de nosotros. Número 1, Dios espera de usted y de mí que seamos ejemplo, que demos ejemplo. Nosotros somos las personas llamadas como hijos de Dios a dar ejemplo a una sociedad que no quiere escuchar y que no quiere conocer a Dios. Pero número 2, Dios espera de nosotros que eduquemos bien a nuestros hijos, que seamos responsables en ese depósito que Dios ha puesto en nosotros, el educar a nuestros hijos, que a la larga son los hijos de Dios. Tenemos una obligación ahí de educarlos y educarlos bien. Y número 3, Dios espera que nosotros demos testimonio, es decir, contemos a otros lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que compartamos el Evangelio con las personas. Entonces, Dios está esperando que seamos buen ejemplo, Dios está esperando que eduquemos bien a nuestros hijos y Dios está esperando que nosotros demos un buen testimonio. Y entonces con esas 3 cositas en mente, oiga, pues nosotros vamos a ir a la Escritura a estos tiempos de Lot, a ver qué es lo que nosotros vamos a encontrar allí, que el Señor está diciendo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué manera, de qué forma, de qué manera es que esto nos afecta a nosotros hoy día y en qué tiene que ver todo esto realmente la fe? Y entonces cuando nos devolvemos en la Escritura
Para saber quién era este Lot, pues nos encontramos verdaderamente con dos hombres justos, dos hombres buenos, dos hombres justos, dos hombres salvos, dos hombres amigos de Dios, por lo menos Abraham, amigo de Dios, ¿cierto? Dos hombres que realmente eran buenos hombres, y vamos a ver a estos hombres qué pasa. Dice allí el libro de Génesis, capítulo número 13, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Encontramos dos hombres justos, dos hombres buenos, dos hombres que realmente creían en Dios. Usted recordará, lo trato de meter en el contexto, pues cuando Dios llamó a Abraham, entonces Abraham de allí desde su casa no solamente vino con su esposa, sino que además se vino con su sobrino que se llamaba Lot. Con este Lot se vino Abraham de su casa, y entonces ellos llegaron a la tierra de Canaán, y allí Dios los prosperó, y ellos comenzaron a crecer, y tenían muchos pastos, tenían muchas ovejas, tenían mucho ganado, y de tal manera que pues eran tanto era lo que habían prosperado, que ahora tenían problemas los pastores de los unos con los pastores de los otros, y las familias y todo. Entonces comenzó a haber problemas, y Abraham dijo: no, está bien que tengamos dificultades, entonces mejor que nos separemos. Y se separan. Y aquí comienza esto de ser ejemplo. El ejemplo es, hermanos míos, como leemos aquí, que Abraham realmente dice a Lot, ¿sabe Lot? Pues escoge tú para dónde te vas, porque si te vas hacia la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas hacia la llanura, yo iré al monte. Si tú irás al occidente, yo voy al oriente. Y le da la oportunidad de escoger. Y Lot entonces alza sus ojos y mira la llanura, esas llanuras que tendían hacia Sodoma, y pues las vio, esas verdes praderas. Y este hombre realmente, pues ¿cuál es el ejemplo que nos da? Frente a la generosidad de Abraham, pues Lot tiene otra manera de pensar. Él es un hombre más inclinado a sacar ventaja, a quedarse con lo mejor. Y no estamos hablando de pecado, ¿vale? Estamos hablando de que un hombre que cree que esto es lo mejor para él, sin pensar, sin considerar en lo que el otro pueda ganar o perder. Y entonces aquí, ¿qué ejemplos que nosotros estamos dando? ¿Somos cristianos que tratamos de coger la ventaja siempre para nosotros? ¿O estamos pensando en que los demás también tienen derechos, en que los demás también merecen? Estamos pensando un poco más en solidaridad. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? Y sí, claro, somos hombres justos, somos hombres buenos, somos hombres de Dios, claro que sí, pero ese es el ejemplo que Dios sí quiere que nosotros mostremos. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Cómo resolvemos nuestras dificultades? Ahora, Abraham, él sabía lo mismo que usted y yo, hermanos. Nuestra prosperidad no viene de que tomemos los mejores pastos. Nuestra prosperidad viene de la relación profunda que tenemos con el Señor. El Señor ha dicho a sus hijos: pídeme y te daré por herencia las naciones. Hermanos, nosotros no tenemos por qué entrar en discusiones y en problemas y en pleitos para tratar de sacar ventaja, cuando la ventaja ya la tenemos. ¿Qué ejemplo de solución estamos dando aquí? Estos hombres tienen que separarse, y estaban ahí entrando en conflicto, y Abraham dice: no, arreglemos las cosas mejor a lo bueno. No está bien que tengamos problemas, porque a la larga somos hermanos. Y Lot realmente toma la ventaja. ¿Y qué pasa a partir de aquí, mis amados hermanos? Que estos dos justos realmente lo que ven es que Dios anda buscando a alguien que entienda los tiempos. Dios, hermanos míos, en medio de esto que está pasando, de todas estas circunstancias que estamos viviendo, pues Dios está esperando que nosotros entendamos bien los tiempos y las señales, que comprendamos con claridad qué es lo que está sucediendo en este momento de la cronología de la historia de Dios, del pueblo de Dios, de lo que Dios está haciendo en medio de la humanidad. ¿A qué es que se refiere este tiempo? Y entonces, hermanos míos, hay un poquito para adelante, el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre,
Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham había escogido las rocosas montañas, y allí en el encinar de Mamre había puesto su tienda, pero allí en su tienda él había colocado un altar a Jehová, un altar a Dios. Y Dios viene a buscarlo, porque este hombre entiende los tiempos. Este hombre él está seguro, él sabe que la bendición no viene, hermanos míos, de la ventaja que saquemos sobre los demás, que nuestra vida realmente no está enfocada en lo material, en lo económico. Este hombre sabe que su bendición depende de la relación que tiene con el Señor. Por eso cuando Dios allí en esta teofanía que aparece en estos 3 hombres, por eso es que él los recibe y se postra y los adora, porque él sabe, él entiende los tiempos, y sabe cuando un hombre de Dios, cuando un hombre justo realmente entiende los tiempos, entonces Dios realmente le revela los planes. La idea de Dios de revelar los planes a las personas que entienden las señales, que comprenden los tiempos, allí dice en el libro de Génesis capítulo 18 versículo 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos y acompañándolos, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Habrá Dios de ocultarnos sus planes? ¿O Dios sí quiere revelarnos esos planes? Y amados, en la Escritura está lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Esos planes ya han sido manifiestos a las personas que le creen al Señor, a aquellos que verdaderamente buscan una intimidad con el Señor. No es tan extraño. Dios revela los planes a aquellos que entienden las señales y los tiempos. Acuérdate, Lot había escogido la llanura, pero también implicaba que él se iba acercando. Dice la Biblia que iba poniendo sus tiendas cerca de Sodoma. Cada día corría las estacas y cada día estaba más cerca de Sodoma, hasta que un día terminó viviendo en Sodoma, sin entender tiempos, sin entender señales. Solamente él estaba ahí acercándose al calor de Sodoma. Y pues, hermanos míos, usted y yo ya sabemos por adelantado lo que pasó con Sodoma, pero no lo sabía y no lo entendía, y tampoco estaba viendo señales y viendo tiempos. Y Dios toma la decisión. El pecado llegó a tal grado que los pecados de Sodoma clamaron a Dios. Clamaron a Dios, y la ira de Dios se manifestó en la destrucción de Sodoma. Ahora, hermanos míos, entonces en este contexto Dios nos revela los planes. Cuando conocemos las señales, cuando conocemos realmente los tiempos, nos revela los planes que Él tiene. ¿Con qué propósito, hermano? Pues con un propósito muy específico. La tarea es interceder. La tarea, la responsabilidad de los justos, la responsabilidad de los que tenemos fe es interceder delante de Dios. Qué triste que la Escritura dice que Dios buscó un intercesor que se parara en la brecha en defensa de la humanidad y no lo encontró. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Aquí Dios está levantando a este hombre que entiende señales, que entiende tiempos, y le dice de esta manera: mire, Abraham, hermanos míos, cuando escuchó lo que el juicio de Dios contra Sodoma, dice el libro de Génesis capítulo 18 versículo 32, dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No las destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Cuando Abraham, hermano, escuchó el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, Abraham se acordó de Lot. Abraham se acordó de las personas que vivían allí en Sodoma. Quizás él no las conocía, quizás él no había ido por allá, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero
Este hombre sintió dolor en su corazón y comenzó a interceder delante de Dios y le dice: Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Quizás en esa ciudad, quizás haya 50 justos. Y Dios le dice: ok, Abraham, si hay 50 justos, detendré el castigo, no los castigaré por amor a esos 50. Y Abraham entonces dice: Señor, y si no hubiera 50, sino 45. Igual, Abraham, detendré el castigo sobre esas personas por amor a esos 45. Y Abraham sigue regateando con el Señor, intercediendo delante del Señor. Y si fueran 30, y si fueran 20. Y aquí llega un momento en que le dice: bueno, y si son 10. Y sabe, yo pienso que ¿por qué 10? Porque Abraham pensaba en Lot. Y Abraham decía: Lot tiene una esposa, tiene 2 hijas, ellas son bonitas, seguramente estas hijas tendrán esposos o por lo menos prometidos, entonces allá estaremos hablando de 8 personas. Por mal que haya sido la situación, estos deben tener aunque sea 2 amigos, así que por 10 el Señor perdonará a Sodoma y a Gomorra. Lo que no sabía Abraham es la clase de intercesor que era Lot. Lot estaba enfocado en los recursos económicos. Lot estaba pensando en sacar la ventaja. Lot estaba pensando únicamente en su desarrollo económico y tenía la vista muy corta hacia las señales y los tiempos. Lot realmente no estaba comprendiendo cuál era la razón, la circunstancia por la que Dios lo tenía morando allí. Como usted y como yo, hermano, tenemos que averiguar y preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué estamos en estos tiempos? ¿Cuál es la razón? ¿De qué es que se trata? ¿Qué quieres tú que nosotros verdaderamente intercedamos delante de ti por esta tierra? Y fíjense una cosa, Abraham sabía, mis amados, que la gente que estaba allí en Sodoma y en Gomorra eran gente muy mala, pero igual el intercesor ora, porque el intercesor no juzga, el intercesor clama, busca el favor de Dios. Y eso es lo que hace Abraham. Y entonces, hermanos míos, aquí vamos a dejar quieto a Abraham un momentico y vamos a ver qué pasa con este intercesor Lot, con este hombre Lot. Realmente, mis amados, Lot era justo. Claro, pero hermanos, dice el libro de Génesis 19:4, dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y lea conmigo: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Oiga, a este Lot no le creían ni siquiera a sus propios yernos. Y pienso yo, hermanos, si el yerno de uno no le cree a uno, entonces ¿quién le va a creer? Estos creían que Lot jugaba. Estos creían que Lot estaba hablando de chistes, que él resolvía los problemas. El ejemplo que él había dado era realmente que él resolvía los problemas con chistes, con cosas ahí sin sentido, mis amados. Ahora, si usted lee los primeros versículos del capítulo 9 de Génesis, encontrará que Lot llegó a Sodoma y allí él tenía un buen prestigio porque él se sentaba con los ancianos en la puerta de la plaza. Es decir, él juzgaba, él tenía una influencia que debió haber aprovechado, así como tú has sido puesto en algún lugar específico porque ahí tienes una influencia y esa influencia no la puedes convertir en chiste para que ni siquiera los yernos, la familia le crean. Estos hombres, cuando vinieron realmente los ángeles a decirle a Lot, porque por amor a Lot, Dios envió los ángeles allí para que lo sacaran antes de mandar fuego del cielo. Pues estos fueron a decirle y pues ustedes pueden leer ahí lo que pasó, ¿cierto? Esa gente era tan pervertida en Sodoma y en Gomorra que tan pronto como vieron que llegaron estos ángeles, ellos intentaron hasta violarlos. Y este Lot, no, mire, no le hagan nada a estos hombres que están bajo mi protección. Y más bien les ofreció el que pues tuvieran relaciones con las hijas de Lot. Hágame el favor, ¿cómo se sentirían esas muchachas, hermanos?
sacarlas para que la multitud las violara allí, porque él quería quedar bien con todos, con los de adentro y con los de afuera. Hermanos, qué mal negocio es tratar de quedar bien con todos, aún en detrimento de la propia familia. ¿Qué ejemplo es ese que Lot estaba proyectando? ¿Cómo lo veía la gente? Hermanos míos, ¿cómo nos ve la gente a nosotros cuando reprendemos el pecado? Si saben que dentro de nuestra boca estamos sintiendo el suave sabor dulce del pecado, aun cuando sea temporal. Hermanos míos, la gente no nos cree solo porque lo digamos. La gente nos cree por la manera en que nosotros actuamos. Y Lot realmente, aun cuando había logrado un reconocimiento, pues hermanos, la gente lo tomaba como que se burlaba. Él era justo, sí, pero hermanos míos, la gente no lo tomaba en serio. Y entonces este justo, ¿qué pasa, mi amado hermano? Él, además de ser justo realmente, él se entristecía, se abrumaba. Dice allí la Escritura en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Mire lo que pasaba con Lot. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Ay, hermanos míos, este justo Lot, él se abrumaba por la nefanda conducta de los impíos. ¿Cuántos cristianos hay que, ay sí, Señor, qué tristeza que me da? Ay, qué terrible que es esta situación, Señor. Ay, cómo están sufriendo los pobres, Señor. Ay, qué pobrecito aquel que sufrió. Pero no estamos haciendo nada más que entristecernos. Lot se entristecía, pero no hacía nada. Lot realmente, él se abrumaba, pero no hacía nada. Lot reconocía la manera en que estaban viviendo impíamente estas personas y no decía nada. Él entendía las señales, él entendía los tiempos, pero no estaba haciendo nada. ¿Qué ejemplo estaba dando, hermano? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? Estamos siendo de esas personas que sencillamente, ay, hermano, ¿qué está haciendo por nuestro país? Ay, no, pues yo oré anoche, yo hice mi oracioncita. Sí, hermano, pero entre oración y oración necesitamos hacer algo. Necesitamos mostrar verdaderamente lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es santo y lo que es profano. Dios nos puso para ser ejemplo, para que nosotros verdaderamente mostremos la plomada entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, no solamente para que nos entristezcamos. ¿Cuántas personas ven a los seres humanos tirados en las calles y, ay, pobrecito, qué lástima? Pero qué lástima de que ningún ser humano necesita lástima, necesita es que tú ayudes, de que verdaderamente nos comprometamos en soluciones y demos el ejemplo para que la gente sí vea que hay un Dios de gracia y un Dios de amor. Este era justo, claro, pero se abrumaba, claro, se entristecía, sí, cómo no, pero ¿y de aquello qué? Mucho tilín, tilín y nada de paletas. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos verdaderamente dando? Estamos reconociendo las circunstancias que vive el mundo, pero no estamos haciendo nada. Fe es, hermanos míos, actuar. Fe es dar, fe es hacer. Fe es, hermano, proyectarnos verdaderamente hacia adelante y mostrar que Dios está en control. Eso es fe. Fe, mis amados hermanos, porque este justo Lot, mire cómo daba ejemplo. Job era conocedor de las situaciones. Job conocía a la gente ahí en Sodoma y en Gomorra. Él era muy amigo de ellos, muy amigote con ellos, y a la larga hasta terminaba compartiendo sus propios pecados, aun cuando Lot no los hacía, pero tampoco decía nada. Romanos capítulo número 1 dice que hermanos, no solamente los que hacen las cosas, sino los que participan y se burlan de las cosas. Es lo mismo, hermano mío.
A veces no las hacemos, pero nos congraciamos con los que las hacen. Y necesitamos ser de esas personas que conocemos, pero que hacemos. Este Lot, hermano mío, Génesis capítulo 19, versículo 15, dice la escritura de esta manera: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ay, hermano mío, este Lot, si no es porque los ángeles vienen y lo sacan en rastra, allá se queda, hermano. Este se levantó con la paciencia del caso. Este se levantó, hermanos míos, con esa displicencia tranquila. Eso Dios espera, eso tranquilo todo el mundo. Aquí no pasa nada. Y este Lot, él sabiendo, él conociendo lo que venía para Sodoma y para Gomorra, la coge con calma. Hermano, nosotros estamos pendientes que el Señor está por regresar, y es un llamado de urgencia, no es para cuando nos queramos levantar. Aquí los ángeles toman a este Lot de la mano, hermanos míos, porque si no, este realmente no sale de su casa. Y mire que tuvieron que coger no solamente a Lot de la mano, sino que tuvieron que coger a la esposa, porque también era igual que Lot, y tuvieron que coger a sus hijas, porque eran igual que Lot. Ahora, hermano, observe, Dios está mirando cómo estás formando tu familia, cómo estás educando a tus hijos. Mire que aquí la esposa no es la mujer diligente que sale. Lot, claro, levántate, que este rancho se nos vino encima. Lot, levántate, que el castigo sobre Sodoma llegó. Lot, levántate, que Dios está enojado. No, hermano, esta mujer también está en la displicencia. Lot no tenía realmente un liderazgo ni siquiera sobre su propia esposa, mucho menos sobre sus hijas. ¿Cómo formó Lot sus hijas? ¿Cómo educó Lot a sus hijas? Quizás fueron sus hijas y su esposa las que terminaron haciendo vivir a Lot allí en Sodoma. Quizás fueron ellas las que lo llevaron allí. La Biblia no lo dice, pero hermano, ellas tenían mucha influencia sobre Lot. Quizás más influencia tenían ellas sobre Lot que la influencia que Lot tenía sobre ellas. Y juicio viene sobre la ciudad. Juicio viene sobre el mundo. Juicio viene sobre la humanidad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos preparando nuestra familia? ¿Están dormidos ahí esperando? Y quizás levantando una oración de vez en cuando, esperando en la misericordia del Señor. ¿O estamos levantando familias poderosas que realmente se levantan para mostrar un ejemplo a una sociedad que no conoce de Dios? ¿Cómo estamos formando realmente nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Cómo lo estamos formando? Y hermanos míos, porque la Biblia dice claramente que Dios no está retardando su promesa como algunos piensan, sino que es paciente, extendiendo su misericordia para que algunos que faltan se arrepientan. No es que a Dios se le haya olvidado, ni que esté tardando. No, hermano, está reteniendo en paciencia su misericordia ahí para que, hermanos míos, todavía alguno que otro que se quiere levantar pueda ser tomado de la mano, así como este Lot arrancado como un tizón del infierno para ser salvo, hermano. ¿Y qué pasa con eso? Hermanos, es que nunca podemos olvidar, mis amados hermanos, que todo plazo se cumple. Toda deuda se paga y todo plazo se cumple. Llega el momento, mis amados. Un día llegará el Señor y para muchos será tarde. Un día el Señor cerró las puertas del arca y todos quedaron afuera y ya no hubo oportunidad. Un día las 10 vírgenes esperaban un esposo y ya no tuvieron aceite. Ya no pudieron asistir a las bodas.
Un día, hermanos míos, el plazo se cumple. Y hermanos, dice aquí la Escritura, Génesis capítulo 19, versículo número 27. Dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¡Qué tristeza! Mis amados hermanos, Lot pudiendo haber hecho allí algo. Y aquí fíjense que hay una diferencia muy grande. Abraham está mirando en la distancia lo que sucede allá en Sodoma y Gomorra. Lot fue escasamente arrebatado. ¿Para qué? Para salir de la ciudad y salvar escasamente su pellejo. Este hombre, mi amado hermano, que había escogido lo mejor, había puesto su vista, sus ojos los había puesto en las verdes praderas, en las riquezas de Sodoma. Este hombre que había escogido realmente el poder económico, este hombre que verdaderamente había escogido las riquezas y la fortuna por sobre la relación con Dios. Y mírelo, está saliendo de Sodoma y Gomorra como un tizón encendido, con una mano adelante y la otra atrás. Allí Lot en Sodoma perdió todo. Escasamente Lot sacó su pellejito y nada más. Todas sus riquezas quedaron allí en Sodoma. Mientras que Abraham en la distancia apenas miraba y contemplaba. ¿Sabe? En la época del arrebatamiento, hermanos, seremos arrebatados los justos y desde arriba miraremos la desolación, y algunos que han de ser arrebatados ya en el último segundo, sacados como tizón del fuego. Hermanos míos, el tiempo está por cumplirse. Mientras Lot huía, hermano, tratando de salvar su pellejo, hermanos, Abraham miraba desde lejos. Y sabe, las propias hijas de Lot, cuando escaparon, las propias hijas, en la educación mala que Lot les había dado, esa educación deficiente que Lot les había dado, pues esas mujeres que realmente pensaron que habían quedado sin esposo, pues ellas violaron a su propio padre. Y de ahí nacieron los amonitas y los moabitas, que fueron una estaca clavada en el costado de Israel todo el tiempo. Mujeres pervertidas, ¿dónde aprendieron eso? Hermanos, lo aprendieron en Sodoma, donde su papá las tenía formando. Allí, hermanos míos, en la salida la esposa, ni siquiera aceptando el liderazgo de su marido, ella mira hacia atrás y dice la Escritura que fue convertida en una estatua de sal. Mujeres ahí, hermanos, convertidas en estatuas de sal por la amargura, por el odio, por el rencor, mirando hacia atrás, cuando tenemos que mirar hacia adelante, hermanos, hacia lo que viene, que el Hijo del Hombre está por regresar, el Maranata, el Señor que regresa. Cristo vuelve, mis amados, y necesitamos prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor. No es mirando para atrás, no es anhelando lo que pudimos ser y lo fuimos, no es deseando o añorando las cosas que teníamos en Sodoma. Es tiempo de poner distancia con Sodoma, es tiempo de poner distancia con Gomorra, es tiempo de salir de ahí. Hermano, este Lot, si usted hace cuentas, este Lot que había escogido la ventaja económica, este Lot salió de Sodoma sin prestigio, sin familia y sin propiedades. Salió solito de ahí, mis amados. ¿Para dónde voy yo con todo esto? ¿Con quién te identificas tú? ¿Qué testimonio estás dando? ¿El testimonio de Abraham? Espero que sí. Y que no te confundas y estés dando el testimonio de Lot. Porque, amados, este es el momento en que usted y yo estamos viviendo. Y Dios nos ha puesto en este lugar para que seamos ejemplo, para que eduquemos bien a nuestros hijos y para que demos testimonio que tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Así que, amados, les invito a que cierren sus ojos, a que inclinen su rostro y que nos pongamos de acuerdo en una oración. Señor, yo quiero darte gracias por este ejemplo tan crudo que tú pones en tu palabra, Señor.
Y hoy anhelamos ser como este Abraham que Señor, que claramente dio un buen testimonio de que tenía una relación contigo, Señor. Un hombre justo, generoso, bueno, misericordioso. Un hombre con el fruto del amor y de la gracia. Y que tú lo pusiste por Padre de todos los que creen, Señor. Gracias por ese ejemplo, Dios. Pero también, Señor, gracias por permitirnos reflexionar sobre este hombre, Lot, Señor, que no queremos ser como él, Dios. Señor, porque tu palabra por allí en 2 de Pedro dice que él es un hombre justo y seguramente es salvo. Claro que sí. Y yo lo creo, Señor, porque la Escritura lo dice. Porque si no lo dijera la Escritura, tendría mis serias dudas, Señor. Señor, de la misma manera como creyentes se están equivocando, Padre, llámalos a razón, Señor, para que entren en razón y se den cuenta, Padre mío, que la distancia de vista es muy corta cuando nos ocupamos de las cosas del mundo, que necesitamos proyectarnos mucho más allá, así como tú le dijiste a Abraham: alza tus ojos y mira, porque hasta donde alcanzan tus ojos será la tierra que yo daré para tus hijos. Señor, y eso tú dices a la iglesia hoy, a todos estos Abraham que hay en la iglesia, Señor, que alcen sus ojos y miren y contemplen las tierras a las que tú les estás llamando a ensanchar el reino de los cielos, Señor, y no que seamos guiados por esa vista corta de la escasa llanura allí junto a Sodoma y Gomorra, a que pongamos distancia, Señor, frente a los pecadores, Dios, a aquellos que no se quieren arrepentir, a aquellos que realmente han escogido vivir ajenos y aparte de la vida de Dios, Señor, que también nosotros pongamos distancia, Señor. Estamos para ser ejemplo, estamos para mostrar nuestra fe, pero no para hundirnos con ellos, Señor. Yo te pido, Padre mío, que esta sea una iglesia de una generación que verdaderamente te busca, Señor. Que estos tiempos de fe, Señor, nos permitan ver, Señor, con nuestros propios ojos las circunstancias a las que tú nos estás llamando, Señor. Yo hoy quiero bendecir a cada uno de los padres de la iglesia, Señor, que enseñan bien a sus hijos, esas mamás, Señor, que con íntegro corazón educan a sus hijos y los preparan para vivir la vida que ellos van a tener que vivir, Señor. Padre, yo oro por esos padres y esas madres, que tú les des gracia y favor, Señor, para educar bien a esos hijos, Señor, para que no sean como los hijos de Lot, Dios, sino que sean como los hijos de Abraham, como Isaac, como Jacob, Señor. Padre, que sean hombres comprometidos contigo, Señor, hombres formados en la fe. Hoy clamo, Señor, hoy oro con todo mi corazón, Señor, que las familias de la iglesia realmente sean familias comprometidas con tu palabra, Señor. Que no estemos formando hijos para el pecado, que no estemos formando hijos para ser malos hijos, Señor, sino que estemos formando hijos que verdaderamente traigan gloria al Señor. Padre, yo oro por una iglesia que da testimonio como lo hizo Abraham, que da testimonio, que muestra que hay una relación profunda contigo, Señor. Una generación que te busca con todo su corazón y da testimonio, que no se avergüenza de decir que es cristiano, que no se avergüenza de decir que tiene relación contigo, Señor. Yo oro por esos hombres, por esas mujeres, por esos jóvenes que hacen la diferencia, Señor, que no son entre el montón, Dios, sino que hacen la diferencia y se levantan en el poder del Espíritu Santo para emprender, para hacer, para traer gloria a tu nombre, Señor. Yo oro por una generación que después de la pandemia, Señor, mostrará que hay una gracia especial en el Señor, que como oraba mi esposa al principio del servicio, serán 10 veces mejor, Señor. Yo oro, Señor, por hombres que realmente son ejemplo en la sociedad, hombres que verdaderamente forman sus familias, Dios, hombres que verdaderamente dan testimonio de ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Glorifícate en medio de nosotros en estos tiempos, Señor. Provee para los que tienen necesidad, Señor. Permítenos ayudar, Señor, en la solución de las dificultades de los que nos rodean, Señor. Ser de testimonio, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos en el lugar donde está, en sus trabajos. Bendice la obra de sus manos. Bendice, Señor. Abre puertas para aquellos que han quedado sin trabajo temporalmente, Señor. Abre puertas para ellos. Muéstrale, Señor, que tú estás con ellos y que les respaldas, Dios.
Y oro, Señor, oro porque verdaderamente salgamos de nuestra comodidad a dar testimonio, a contarle al mundo lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros y lo que espera hacer por esta humanidad, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y nos veremos la próxima semana con el favor del Señor.